Esta casa que tenemos acá atrás es precisamente la casa del dictador. Al otro día o a la otra semana, pues aparecías muerto. Es uno de los países en que más cantidad de Mercedes-Benz per cápita hay en el mundo. Si pensamos en dictaduras y en comunismo, quizás se nos vengan cosas a la cabeza como la Unión Soviética o Corea del Norte. Sin embargo, hoy estamos en Europa, en un país que fue mucho más allá que esto, quedando totalmente aislado de todo el mundo por muchos años. Este país tiene una historia verdaderamente fascinante y una actualidad todavía más interesante. Y los locales lo conocen como Shqipëria, o bueno, algo parecido, porque no es que yo lo sepa pronunciar muy bien. Sin embargo, en este momento nos encontramos en Albania, que es como se conoce internacionalmente, y estamos en su capital, Tirana. Este país entró en una dictadura durante 40 años en el que estaba totalmente prohibido practicar cualquier tipo de religión, haciéndose así el primer país ateo del mundo. Sin embargo, esta mezquita que tengo atrás es un templo muy interesante porque a pesar de que todos los otros templos religiosos se cerraron, este se conservó abierto porque a un familiar del dictador le gustaba practicar la religión islámica. Esta casa que tenemos acá atrás es precisamente la casa del dictador, Enver Hoxha, y precisamente fue aquí donde él, durante los años desde 1975 hasta el 91, hizo todo su régimen dictatorial y aisló al país completamente. Al principio al dictador le encantaba la Unión Soviética, claramente como a la mayoría de dictaduras veían eso como el modelo a seguir. Sin embargo, luego de algunos años, cuando murió Stalin, ya al dictador dejó de gustarle un poco la forma como se estaban manejando las cosas en la Unión y decidió cortar relaciones con ellos. Percibió a la Unión como que se estaba separando mucho de las ideologías iniciales y a partir de ese momento empezó a pegarse mucho más a China. China se volvió el socio comercial más importante de Albania durante esos años. Sin embargo, luego pasó lo mismo y es que el dictador empezó a ver a China como que se estaba alejando un poco de sus políticas iniciales y de las cosas que le gustaban y se alejó completamente de China y cortó relaciones con ellos, dejando completamente aislado al país, incluso de esos dos países que eran de los que tenían mayor alineación política con él. En ese momento, cuando fue amigo de China, se lograron muchos avances en este país. Por ejemplo, China fue el que ayudó muchísimo la construcción de vías, que son las que en su mayoría se ven hoy en día en el país. Sin embargo, a partir de ese momento y que el país quedó completamente aislado, la verdad es que no hubo más aliados del país y quedó completamente solo. Como todos los otros dictadores, al dictador de Albania le empezó a entrar la paranoia y a pensar que todos los otros países querían invadir Albania. Fue por eso que mandó a construir 175.000 búnkers como el que tenemos atrás, a pesar de que en ese momento Albania y todo su pueblo estaba muriendo del hambre. Al final, después de toda esa inversión y toda esa paranoia, pues no resultó nada. Como se pueden imaginar, nadie invadió Albania y toda esta construcción quedó en que no se terminó utilizando para absolutamente nada. Por eso hoy estos búnkeres se encuentran alrededor de todo el país y son utilizados para otras cosas. Muchos de ellos están abandonados completamente y muchos de ellos se están utilizando como este para un museo. Cuando murió Hoxha hubo un sucesor que fue Ramiz Alia. Y él continuó las políticas comunistas. Sin embargo, en ese momento fue que también cayó la Unión Soviética y empezó a haber un montón de presiones políticas internas y externas y también muchas protestas de la población exigiendo cambios, de tal forma que a él le tocó obligatoriamente empezar a relajar un poco la forma como estaba gobernando. Entonces empezó a dejar que se crearan otros partidos políticos que durante mucho tiempo fueron perseguidos y prohibidos. Y luego de un tiempo, en las elecciones del 92, el partido opositor, que era anticomunista, fue el que ganó. Y precisamente en ese momento entonces fue que se pudo empezar a hacer una transición al libre mercado y a la democracia, lo cual empezó a cambiar por completo la historia del país a lo que tenemos hoy en día. Y cualquiera pensaría que a partir de ese momento todo se volvería un final feliz, una historia feliz. Y en realidad es que fue muy lejos de eso. La realidad es que a partir de ese momento empezó un caos absoluto en el país. Todo lo que conocía la gente era vivir en dictadura y cuando se abrió al mercado y la gente quedó desubicada, empezó a haber muchas cosas, mucho crimen, mucho caos. Había estafas por todas partes y todo el mundo empezó a armarse para poderse defender
de otras personas que estaban robando locales, que estaban tratando de robar personas. Y llegó una era muy violenta en el país, llena de negocios sucios, llena de estafas, llena de personas que querían hacer el mal y en realidad faltaba mucho orden en el país. En ese momento se pidió la ayuda de la comunidad internacional para que interviniera en el país y precisamente la ONU intervino y con muchos soldados lograron empezar a poner orden y a restablecer todo el orden que se había perdido luego de que se cayó la dictadura. Y poco a poco empezó a hacer un cambio económico y político en el país. Realmente fue muy efectiva la operación y luego de que llegó a decirse que Albania era uno de los países en que más muertes por armas de fuego había, ya posteriormente dejó de serlo. Y a partir de ahí ha habido muchos cambios y por eso se han hecho aproximaciones para poder ser parte de la Unión Europea. Se preocupa a todo el mundo porque sea un país seguro y en ningún momento nos hemos sentido nosotros que nos está faltando seguridad acá. Estamos caminando por las calles que hace unos años atrás era totalmente prohibido caminar. Estas calles estaban totalmente cerradas, vigiladas, porque en esta zona era que vivía el dictador y todos sus amigos. Y además, cualquier persona que se opusiera a esto, o que intentara entrar, o que hablara mal de la dictadura, o que practicara una religión, podía ser matada. Y por eso también se implementó aquí en el país algo muy curioso, y es que para decir que sí, hacen así, y para decir que no, hacen así. Entonces eso también era como un código secreto y parte de, digamos, para evitar todo ese espionaje, porque es que cualquier persona en esa época podía ser un espía. Podías estar en tu familia, en una reunión familiar, y podía que una persona que estaba en tu familia podía ser espía y te delataba porque tú estabas en contra de la dictadura y al otro día o a la otra semana pues aparecías muerto de repente. Obviamente, como buen dictador, también tenía su grupito de amigos que lo apoyaba y toda esta zona eran también las casas de sus amigos, los otros gobernantes o las otras personas que también estaban en la política, y por eso no dejaban entrar a nadie más. Hoy en día, este lugar que ya vemos tan lindo, también organizado, lleno de bares, restaurantes y demás, es la zona de fiesta para los jóvenes. Entonces en la noche este lugar cobra mucha vida, todos los jóvenes se vienen para acá y lo vuelven a volver, digamos, un lugar súper acudido. Otra cosa que llama mucho la atención de Albania es la cantidad de Mercedes que se ven por todas las calles, porque es que literalmente se ven en cada esquina. Precisamente nos pusimos en la tarea de revisar y una tercera parte de todos los carros registrados en toda Albania, es decir, el 33%, esos corresponden a Mercedes-Benz. Es uno de los países en que más cantidad de Mercedes-Benz per cápita hay en el mundo. Este país se ha puesto en la misión no solamente de hacer reformas económicas, políticas y de modernización para poder alcanzar todos los estándares de la Unión Europea, sino que también se ha puesto y dedicado millones de euros a poder construir ciudades y cosas que sean muy icónicas de las ciudades. Tirana, por ejemplo, es una de las ciudades que hoy está completamente en construcción y no son construcciones cualquiera, son construcciones que tienen todo el empeño y todo el diseño, y también se le ha dado a los arquitectos la creatividad de poder hacer algo diferente para que no sea una ciudad y una capital europea más, para que sea una ciudad moderna y llena de edificios y de construcciones que de verdad valgan la pena y que atraigan nueva inversión extranjera. Y a pesar de que la religión estuvo totalmente prohibida en este país por más de 40 años, hoy en día lo que se ve es una mezcla religiosa súper interesante. Aquí atrás tengo la iglesia ortodoxa, que es una también de las principales en este país, y en este momento digamos que la división religiosa está liderada por los musulmanes, seguidos de los católicos y después la religión ortodoxa. El resto de la población dice no tener ninguna religión, otros son ateos o algunos son de alguna minoría religiosa. Pero la verdad es que sí es muy interesante cómo estos lugares religiosos están tan cerca el uno del otro. O sea, la verdad es que no están ni a 5 kilómetros de distancia. Esta que es la principal, digamos el principal templo ortodoxo, está muy cerca también de la catedral católica y también de la mezquita. Y aquí nadie tiene, digamos, ningún problema, ninguna pelea por estos temas. Sencillamente viven todos en paz. No hay ningún fanatismo religioso, todo el mundo vive su tema, cada quien con su cosa y nadie se mete en la vida de los demás. Es un buen lugar para aprenderles. Bueno, y es que la verdad, una de las cosas que me tenía un poco preocupada al enterarme que la mayoría de la gente aquí era musulmana era la parte de la vestimenta, porque realmente yo traigo muchas cosas como de verano, camisetas sin mangas, shorts, faldas, y estaba un poco preocupada realmente pues para no ir a ofender a su población, más que nada.
Sin embargo, cuando llegamos acá me di cuenta que aquí todo el mundo anda de la forma como yo estoy andando, incluso menos ropa en muchas ocasiones, y la verdad se ven pocas mujeres utilizando como toda la cobertura que se hace tradicionalmente con el Islam. Las mujeres con el hijab y estas cosas, la verdad se ven muy pocas. Entonces, bueno, para todas las que estén interesadas también en venir, sepan que pueden vestirse como quieran. Obviamente, si van a entrar a los templos y más, deben tener los respetos debidos, pero de resto, súper normal. Pues la verdad es que Albania nos ha gustado muchísimo y Tirana, su capital, es un espectáculo. La realidad es que nos sentimos muy cerca a Latinoamérica, es como estar en Latinoamérica, nos sentimos muy cerquita a Bogotá, claramente hablando un idioma diferente, pero se ve todos los contrastes de la sociedad, la delicia de su comida, las frutas, las personas que tiene, todas las cosas que hemos encontrado realmente han sido muy chéveres y nos sentimos muy seguros. La verdad nos alegra mucho que países que una vez estuvieron reprimidos, con dictaduras, con un montón de cosas raras, estén en este momento como está Albania, libre, felices, con diversidad, con cada persona pudiendo hacer lo que quiera hacer, y que se abra también al mundo para que todo el mundo vea las bellezas que tiene por ofrecer, la amabilidad de su gente. Si te gustó este video, espera los siguientes porque vamos a seguir explorando mucho más de Albania, no solamente la capital Tirana, sino que vamos a estar explorando las montañas, los lagos, las playas, mejor dicho, todo, y nos vemos en un próximo video. Muy felices con Albania.